Muy buenos días. Agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 6 de San Juan. Juan capítulo 6. Vamos a leer desde los versículos 1 al 14. Antes debemos recordar que Jesús tuvo una gran controversia por razón de que curó a un paralítico un día sábado, y entonces los judíos decidieron matarle porque no solo rompía el día sábado, sino también había llamado a Dios su Padre. Entonces, después de esto, capítulo 6, versículo 1, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberíades, y le acompañaba una gran multitud que se había dado cuenta de las señales que él hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y allí se sentó junto a sus discípulos. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando Jesús alzó sus ojos, vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que éstos coman? 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno se satisfaga. 9. Andrés le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: hagan sentar a los hombres. Había mucha hierba en aquel lugar. Se sentaron y el número de los varones era 5,000. Entonces había una multitud cercana a las 10,000 personas. 5,000 eran los varones que estaban en ese lugar. 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y repartió a los discípulos. Y los discípulos daban a los que estaban recostados, tanto como cada uno deseaba. Lo mismo hizo con el pescado. 12. Cuando se saciaron, dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron, a fin de que nada se pierda. 13. Entonces ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes después que habían comido. 5. Y los hombres, viendo la señal que hizo Jesús, decían: verdaderamente, este es el profeta que iba a venir al mundo. Bien, este milagro es muy importante porque Jesús, en primer lugar, muestra que Dios se preocupa por las necesidades humanas. Le habían seguido a Jesús por las señales, que él curaba a los enfermos. Le habían seguido a Jesús. Y entonces la multitud. Y entonces Jesús, al ver la multitud que venía atrás de él, pensó que era necesario prepararse para darles de comer. Y claro, hizo esta pregunta para saber, más bien dicho, para fortalecer en ellos la necesidad de confiar en que Jesús, representando a Dios el Padre, estaba atento a las necesidades humanas. Y entonces hizo la pregunta, pero claro, Felipe ni Andrés tuvieron presente las señales que ya Jesús había hecho antes, cómo convirtió el agua en vino y estas cosas, cómo curó a los enfermos. No tuvieron en cuenta y simplemente quisieron enfrentar en una forma humana la necesidad de alimentar a esa multitud cercana a las 10,000 personas. Bueno, Jesús entonces hizo el milagro, los alimentó y la multitud quedó fuertemente impresionada. Y ellos pensaron que Jesús era ese profeta que fue anunciado, que vendría al mundo, que fue anunciado por Moisés. Y entonces, y también luego enseñado por los maestros judíos, de que el Mesías, un profeta, iba a venir a la tierra. Muy bien,
Seguimos. Después de que hubieron comido todos, y cuando la multitud empezó a pensar que Jesús era el profeta prometido por Dios y anunciado desde los días de Moisés por el mismo Moisés. Y entonces, versículos 15. Jesús sabía que intentaban venir y agarrarlo para hacerle rey. Entonces se retiró solo rápidamente y regresó al monte. Al atardecer, versículo 16, sucedió que los discípulos ya se bajaron del monte hacia el mar, subieron a un barco, versículo 17, y se fueron al otro lado del mar, a Capernaum. Ya era el atardecer, ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos. Ellos estaban solos en el barco, pero Jesús no había venido. El 18, soplaba en el mar un viento fuerte y el mar estaba agitado. El 19, cuando habían remado tal vez unos 5 kilómetros, vieron a Jesús que venía caminando sobre el mar y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, pero él les dijo, el versículo 20, yo soy, no tengan miedo. 21, entonces ellos quisieron recibirle en la barca, pero la barca llegó inmediatamente a la tierra donde iban. Jesús no subió a la barca y los discípulos ya llegaron a tierra. 22 al 31. Jesús vino entonces caminando sobre el mar en dirección hacia ellos, pero no llegó a subir a la barca, o sea, no se reunió con ellos y ellos ya llegaron a Capernaum. Al día siguiente, versículos 22 al 31, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había ni una barca, ni siquiera una barca pequeña, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca que ellos entraron, sino que sus discípulos fueron solos. 23. Entonces vinieron otras barcas de Tiberías, vinieron hacia el lugar que estaba cerca donde habían comido el pan después que el Señor agradeció. 24. Por lo tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni que subió con sus discípulos a la barca, y que sus discípulos se fueron en la barca a Capernaum, se fueron ellos buscando a Jesús. 25. Y le hallaron al otro lado del mar. Le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo, que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. 27. 27. No se preocupen del alimento que perece, sino preocúpense del alimento que permanece para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a este Dios el Padre lo selló. 28. Por consiguiente, ellos, los judíos, le dijeron, ¿qué deberíamos hacer para preocuparnos de la obra de Dios? 29. Jesús les contestó, la obra de Dios tiene por objeto, en otras palabras, Dios obra con el objeto de que tengan fe en el que Él ha enviado. Ellos le dijeron, entonces, ¿qué señal haces para que nos demos cuenta y tengamos fe? ¿Cuál es tu obra? ¿O qué obra haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a ellos de comer. Muy bien. La multitud vino buscando a Jesús. Estaba profundamente interesada en estar con Jesús por el alimento por el milagro, por el alimento que ellos habían recibido. Entonces, como leímos, le buscaron y luego se embarcaron en barcas y se fueron a Capernaum y le encontraron a Jesús. Y ahí le preguntaron, ¿cuándo viniste? Y entonces Jesús le respondió, en verdad les digo a ustedes que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron los panes y saciaron.
En realidad la señal que hizo Jesús, o las señales que había hecho Jesús, eran milagros de curación y también el milagro de multiplicar panes. De estos peces y panes, los multiplicó para que hubiera suficiente alimento para saciar a la multitud que había le había venido siguiendo. Esta fue la señal. Entonces Jesús les dijo que ellos no le buscaban por la señal, sino porque estaban satisfechos por el pan que comían y querían seguir estando satisfechos por el pan material. Por esto Jesús les dice, no se preocupen del alimento que perece, que era el pan que habían comido, sino preocúpense del alimento que permanece para la vida eterna. Aquí Jesús está presentando por primera vez un alimento diferente al alimento natural. Era el alimento, este nuevo alimento era el alimento para la vida eterna. Este alimento por primera vez iba a ser dado a los hombres. Y Jesús dice que es Él, el Hijo del Hombre, a quien el Padre le envió y le selló para que diese el alimento que es para la vida eterna. Esto es importante entender bien qué es este alimento que permanece para la vida eterna. Y que es Jesús el encargado de darles. Bueno, el alimento que Jesús iba a dar, más adelante les explica, veremos la próxima semana, era Él mismo. Él era el alimento. ¿Y en qué consiste ese alimento? El alimento de Jesús consiste en la misión que Él vino, en realizar las obras de la misión que Dios le encargó para salvar a la humanidad, para unirle otra vez a Dios. Era la obra que Él hizo, especialmente su muerte y resurrección. Muy bien, estas obras, las obras que hizo Jesús, su muerte, su resurrección, etc., además de sus enseñanzas, consisten, pero básicamente su muerte, consiste el alimento que Dios le envió a Jesús para que dé a los hombres, para que tengan vida eterna. Ese alimento da vida eterna. Ahora miren, primero, ese alimento en realidad literalmente servía a los que iban a ver el sacrificio de Jesús, que en realidad fueron pocos, porque ustedes saben que cuando Jesús murió estaba muy poca gente ahí, muy pocas personas, ni sus discípulos. Pero después estos discípulos fueron testigos de las obras de Jesús, incluyendo de la muerte y resurrección, y ellos, después que Jesús fue al cielo, escribieron esas obras. O sea, relataron la historia de Jesús. Y esta historia está disponible en la Biblia para toda persona que quiera leerla. Y entonces, al aceptar esta historia que relata las obras de Jesús, en otras palabras, que relata la vida de Jesús, esta historia, estas palabras constituyen el alimento. El relato de la historia de la vida de Jesús constituyen el alimento que fue para dar a la humanidad. Fue enviado Jesús a la tierra para que viva esas obras, sus discípulos las escriban, y esa historia, al recibirla a nosotros, constituye el alimento que es para vida eterna. Y entonces es en esta forma como Dios diseñó que el alimento de la vida de Jesús, sus obras, especialmente su muerte y resurrección, sean dadas a nosotros. El alimento de Jesús sea dado a nosotros para que tengamos vida eterna. Bien, Jesús, cuando ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para preocuparnos de la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para participar de la obra de Dios? Jesús les contestó clarísimo. Es importante, estos eran judíos. No les contestó que la obra de Dios es hacer que ellos guarden la ley. No. La obra de Dios consiste en hacer que la gente tenga fe en Jesús. Esta es la obra de Dios, versículo 29. Esta obra de Dios Jesús la va a explicar más adelante en este mismo capítulo.
Y entonces, cuando Jesús dijo que la obra de Dios era hacer que ellos lleguen a tener fe en Jesús, la fe en Jesús consistía en aceptar la historia, el relato de su historia, tal como iban a ser los discípulos después que Jesús ascendió al cielo, y también mediante la escritura de los evangelios. El versículo 30, ellos, cuando oyeron la respuesta de Jesús, que la obra de Dios era hacer que ellos lleguen a tener fe en Jesús, le dijeron: ¿qué señal haces para que nos demos cuenta que tú eres el de la obra de Dios y que tenemos que tener fe en ti? ¿Cuál es tu obra? En realidad, como ustedes ven, los judíos no tenían ningún entendimiento de las palabras de Jesús, ni de sus obras. No tenían en absoluto. Recientemente había hecho una obra, les alimentó a ellos. Sin embargo, le preguntan otra vez: ¿cuál es tu obra? Y efectivamente se refieren al alimento. Miren ustedes el versículo 31. O sea, no tenían ningún entendimiento. Así es la condición natural de los seres humanos. No tenemos ningún entendimiento de la obra de Dios. Por lo tanto, por eso no valoramos qué Dios el Padre hizo para que nosotros tengamos vida, para que recibamos el alimento que Él nos manda. La historia de Jesús, el relato de la historia de Jesús, tal como relataron los apóstoles. Versículo 31. Siguieron diciendo ellos, después de decir: muéstranos qué haces tú, cuál es tu obra, dijeron: porque nuestros padres, es la obra que que Moisés hizo en ellos, para que ellos crean en Moisés, le está diciendo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces, para ellos, la obra que hizo Moisés fue darles el maná, y se escribió, se relató esta de darles de comer el maná. Por eso ellos estaban diciendo a Jesús: nosotros creemos en Moisés, pero en ti, ¿qué obra haces? Bien, como ustedes ven, la obra de Dios para hacer que los seres humanos crean en Jesús, esto es, para que acepten la historia de Jesús, tal como está relatada en los evangelios, es una obra bien difícil. Por eso es necesario claridad en entender cómo es que nosotros comemos el alimento que Dios mandó por medio de Jesús. Alimento que, les repito, es el relato de la historia de Jesús, o las palabras de la historia de Jesús como están en los evangelios. Continuaremos la próxima semana aclarando más este tema, más bien dicho, Jesús aclara más este tema. Nosotros iremos lentamente estudiando sus palabras para tener muy claro cómo podemos comer el alimento de vida eterna. Que Dios los bendiga esta semana, y los invito la próxima semana para continuar el estudio de Juan capítulo 6. Gracias.